Saludos, ¿cómo te va en este día? Hoy continuaremos con Jeremías capítulo 2. Vamos a hacer una aclaración para que podamos ir entendiendo este libro tan maravilloso. Vamos a ver y a recordar que Isaías había profetizado acerca de la cautividad babilónica 100 años antes de que la cautividad llegase al pueblo de Israel. Y también dijimos que Jeremías se encontraba en una situación mucho más difícil que Isaías, porque Jeremías habría de profetizar justo en los momentos de la cautividad, o sea, en el mismo instante que la cautividad babilónica habría de llegar sobre Israel. Por eso es que el libro de Jeremías está cargado de tanto sufrimiento, y muchas veces vamos a ver que Jeremías llora por Israel porque Jeremías lo vive en carne propia. Decíamos que el libro de Isaías era un libro que nos hablaba de la justicia de Dios, que a través del profeta Isaías Dios quería que Israel practicase la justicia, pero Israel no lo hizo. Ahora acá en el libro de Jeremías impera más que nada el mensaje del arrepentimiento. No tanto de que practique justicia Israel, sino más bien que se arrepienta de sus pecados. Con esto quiero aclararte algo que es muy importante a tener en cuenta, porque en la época del profeta Isaías, Israel estaba desviando sus caminos, y Dios le decía que sus caminos debían ser enderezados y que debían volverse a Él lo más pronto posible. Recordemos que faltaban 100 años para la cautividad babilónica, todavía no se había cumplido, entonces había tiempo de que Israel retornase a Dios. Pero en la época de Jeremías ya no había este tiempo y la cautividad babilónica estaba a las puertas, como dijimos en el video anterior. Ahora Jeremías tenía que enfrentar a un pueblo rebelde, a líderes peligrosos, a una ciudad que estaba en su contra desde el momento en que Jeremías como sacerdote tenía que darles el mensaje de Dios, el cual no era un mensaje para nada bueno. Vamos a ver en el libro de Jeremías más adelante que Jeremías fue considerado prácticamente un traidor por el tipo de profecía que trajo, y llegó a considerárselo también un falso profeta. Bueno, en el capítulo 2 vamos a ver que en los primeros versículos, acá tengo la Biblia interactiva. Vamos a ver el versículo 2, dice: anda y clama a oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Bueno, esto se refiere al Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6, cuando Israel juró ante Dios obedecer los mandamientos dados en el monte Sinaí. Entonces acá Dios le dice, me acordé de ti, de tu fidelidad y de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Esto fue cuando salieron de Egipto y fueron al monte Sinaí, y Dios le dio la ley de Moisés, y el pueblo de Israel juró ante Dios cumplirla. Pero acá en Jeremías ya Dios le está recordando de que ellos habían jurado fidelidad, habían juramentado delante de él cumplir la ley de Moisés y no la habían cumplido. También se alejaron de Dios en todo sentido. Esta fue una historia bastante larga. Su vida, la vida de los israelitas, fue marcada por infidelidades a Dios. A Dios se lo muestra como el esposo y a Israel como la esposa. Alejaron sus corazones de Dios y no quisieron buscar su guía ni su consejo. También se olvidaron, acá en el capítulo 2, de lo que Dios había hecho por ellos. Acá en el versículo 6 podemos leer que dice, y no dijeron dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto,
por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra en la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. O sea que acá Israel ni siquiera tuvo en cuenta las grandes cosas que Dios había hecho por sus antepasados, por sus primeros padres y por los primeros habitantes de Israel. Entonces esta situación desagradó a Dios porque es feo, muy feo, de que las personas, en este caso los que dicen ser hijos de Dios, se olviden de las cosas buenas que Dios hizo por ellos. Hay que tener en cuenta que estas cosas deben ser siempre recordadas. Las cosas buenas que Dios hace por nosotros, nunca las tenemos que olvidar. Si Dios hizo en tu vida o en tu vida grandes cosas, hizo grandes milagros, te sacó de situaciones muy difíciles en la vida vieja que vos llevabas y ahora estás viviendo una vida mejor, siempre recordá aquellas cosas no para volver a hacerlas, sino recordá para que, como dice el salmista, oh alma mía, no te olvides de dónde te sacó el Señor. El Señor nos sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Entonces acá tenemos que tener en cuenta de dónde nos sacó Dios. Fácilmente nos olvidamos nosotros los cristianos de dónde Dios nos sacó. Eso nunca lo tenemos que hacer. Acá tenemos un ejemplo de cómo Israel se olvidaba de las cosas que Dios había hecho por ellos, sacándolo de la esclavitud de Egipto. Y los líderes eran rebeldes a Dios. Los líderes eran tan rebeldes que no quisieron escuchar a Dios. Tanto los escribas, los sacerdotes, ninguno quería obedecer al Señor. Adoraron a otros dioses, se entregaron totalmente a la idolatría. Y acá en el versículo 11 dice, por ejemplo, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Nadie cambiaba sus dioses en ningún pueblo, pero sin embargo Israel lo había cambiado a Dios por otros dioses, al Dios verdadero. Y esto realmente era bastante difícil de asumir para Dios, porque ni siquiera aquellos que no conocían a Dios, al Dios verdadero, hacían lo que Israel hizo, cambiar sus dioses. Pero Israel hizo esto y fue muy desagradable delante de Dios. Otra cosa que hacían también los israelitas eran confiar en Egipto y en Asiria. Esto es un ejemplo para nosotros, porque confiar en Egipto y confiar en Asiria, acá está en el versículo 18, te lo voy a marcar para que vos lo veas, significa la confianza en el ser humano. En Isaías dijimos que nosotros los cristianos no tenemos que poner nuestra confianza en las personas, ni en nuestros jefes, ni en nuestros patrones, ni en nuestros esposos, esposas o hijos. En ninguna promesa humana podemos confiar. Nosotros los cristianos tenemos que aprender a vivir enteramente confiando en las promesas de la palabra de Dios. Porque si nosotros confiamos en las promesas de las personas, podemos ser defraudados y lamentablemente podemos caer también en el pecado de confiar en vanidades. Así que confiemos plenamente en la palabra de Dios y en sus promesas. No cometamos lo mismo que hizo Israel confiando en Egipto y en Asiria. Bueno, acá Dios en Jeremías capítulo 2, ya Dios le comienza a hablar de que tienen la última oportunidad para arrepentirse. Ya está a puertas la invasión babilónica, pero lamentablemente podemos ver que, como dijimos en el libro de Isaías, Judá tenía tantos dioses como ciudades había en aquella región. Recordemos que los asirios habían invadido también, según la historia de Isaías, 64 ciudades que fueron destruidas por el pecado en la época de el rey Nabucodonosor. Y bueno, ahí en esas ciudades había en cada ciudad un dios. Como dice el versículo 28, vamos a ver un poquito más adelante, Israel tenía un dios por cada ciudad. Vamos a ver esto. Le pregunta a Dios, ¿y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según, dice acá, el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Entonces, Judá tenía 64 ciudades, o sea que Judá tenía 64 dioses, y por lo tanto dejaron a Dios, el Dios verdadero. Miren qué terrible que es la idolatría.
Y así pasa con muchas personas cuando están encadenadas por espíritus, por demonios, y hay que liberarlos. Dentro de cada espacio de su corazón están sus dioses, y hay que ir limpiando ese corazón en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque según los pecados, también, esto nos enseña el ministerio de liberación, según el pecado, también entran los espíritus a morar dentro de los corazones de los cristianos. Más que nada, dentro del alma. Esto sucede. Vamos a ver que lo que continúa diciendo: Israel se creía limpio ante Dios. Esta es una de las situaciones más difíciles de asumir. Soy inocente, decía Israel. Yo realmente he conocido muchos creyentes que al verlos andar en los caminos de Dios, en sus caminares, como cristianos, uno los mira y dice uno mismo: no puede ser que un cristiano haga las cosas que hace. Miente, engaña, traiciona, pero esto es a la opinión nuestra. Ante la opinión de ellos mismos, ellos se consideran inocentes. Ante Dios, son culpables de los pecados que cometen y las cosas malas que hacen, pero ante los ojos de ellos son inocentes. Así se consideraba Israel también. Se consideraba inocente y creía de que todo lo que estaba haciendo estaba bien. Pero sin embargo Dios le dice: entraré en juicio contigo porque dijiste no he pecado. Yo he conocido hace bastante tiempo a un varón cristiano que había hecho abortar a su novia, que también era cristiana, y cometieron 5 abortos. Y él decía que eso no era pecado, que Dios era amor y que Dios perdonaría. Lamentablemente estas cosas suceden y es muy triste que pasen estas cosas en las iglesias cristianas. Y finalmente, vamos a ver en el versículo 37, y estamos terminando con esto, Dios le dice también: de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas, y no prosperarás con ellos. Se da cuenta, acá habla de la cautividad. Todo cristiano que se olvida de Dios, que es infiel a Dios, que no busca su guía, que es rebelde, todo líder que se revela a Dios, todo aquel que confía en los consejos de las personas y no en Dios, todo aquel que no teme a Dios y le abre su corazón al pecado, lamentablemente, como dice acá el versículo 37, termina con las manos sobre la cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Preso, cautivo. Eso es cautividad espiritual, y la persona o el creyente termina lamentablemente atado, como los prisioneros, atado por el diablo, y para ser liberado necesita realmente abrir su corazón y someterse a la llenura del Espíritu Santo. De otra manera, su vida va camino al fracaso. Bueno, esto es Jeremías capítulo 2, ya vamos a ver también Jeremías capítulo 3. Que Dios te bendiga, hasta el próximo video.